Buenas tardes. Hoy vamos a ver un concepto muy importante en la vida de las personas, que es la ansiedad. En este caso vamos a ver cómo se relaciona la ansiedad con el comportamiento delictivo. En este vídeo vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Para qué sirve? ¿Si es buena? ¿Si es mala? ¿De qué se compone? ¿Y cómo podemos controlarla? La ansiedad es algo que está presente en nuestras vidas casi todos los días. Por ese motivo, es importante aprender a saber controlarla. Para ello, vamos a preguntarnos qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta innata de nuestra especie, que tiene como misión ayudarnos a sobrevivir. Esto es, cada vez que nos encontramos con un peligro, el circuito de la ansiedad se pone en marcha, porque es la forma más eficaz para hacer frente a ese peligro. Entonces, la ansiedad no siempre es mala, sino que en su origen es beneficiosa, porque nos prepara para enfrentar situaciones difíciles. Es decir, la ansiedad es el sistema de alarma que tiene nuestro organismo para ayudarnos a enfrentar situaciones complicadas. La ansiedad tiene 4 componentes: la respuesta cognitiva o los pensamientos. Estos pensamientos son las explicaciones que nos damos sobre cómo valoramos la situación peligrosa. Es decir, pensamientos que surgen de la situación peligrosa. ¿Cómo la explico? ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Si tengo mucha incertidumbre, si no sé lo que ha pasado realmente, si me preocupa, ¿vale? ¿Cómo valoro yo esa situación? Este componente es el más importante cuando hablamos de ansiedad, porque como vimos anteriormente, el pensamiento es en muchas ocasiones el precursor de la respuesta emocional. Es decir, según lo que piense, tendré una respuesta emocional u otra. Según cómo valore la situación, sentiré miedo, sentiré ira o sentiré alegría, tristeza, ¿vale? El pensamiento tiene un gran peso a la hora de determinar qué es lo que vamos a sentir. Otro componente es la respuesta emocional, es decir, lo que siento ante esa situación o qué sentimiento es el que me provoca. Pueden ser sensaciones de miedo, de bloqueo, de terror, de indefensión, etc. Otro componente de la ansiedad serían las respuestas fisiológicas. En este caso, las respuestas fisiológicas son, tal y como vimos en el tema de la emoción, respuestas del cuerpo cuando presentamos una emoción determinada, en este caso la ansiedad. Las respuestas fisiológicas más típicas de la ansiedad suelen ser temblores, taquicardia, falta de aire, sudoración y nudo en la garganta. Otro componente de la ansiedad sería las respuestas conductuales o lo que hago, ¿vale? Las acciones. Las respuestas conductuales serían conductas y comportamientos que se llevan a cabo ante las situaciones de ansiedad. Y las más frecuentes son la respuesta de evitación de la situación temida, o quedarse inmóvil o paralizado. También se puede dar la respuesta de lucha, es decir, enfrentarme, ¿vale? Una vez vistos los componentes de la ansiedad, podemos hacernos dos preguntas. ¿Por qué se produce? ¿En qué situaciones aparece? Bien, la ansiedad se produce porque es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones de peligro o situaciones que nosotros valoramos como peligrosas. No tienen por qué ser peligrosas en realidad. Las situaciones más características que producen respuesta de ansiedad son aquellas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que por su naturaleza generan una respuesta automática de ansiedad, como una forma de garantizar nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos. Podemos distinguir dos tipos de motivos. Los motivos externos, donde el peligro percibido viene de fuera de nosotros, y motivos internos, donde el peligro percibido viene de nuestros pensamientos y miedos. Como principales motivos externos podemos señalar situaciones de peligro físico,
situaciones sociales en las que me pongo nervioso o me da miedo, tengo un poco de inseguridad. Al afrontar situaciones que tememos, al realizar determinadas acciones, como motivos internos tenemos sobre todo los pensamientos o preocupaciones y los miedos, ¿vale? Y también podrían ser recuerdos negativos. Cuando recuerdo una situación que me ha hecho sentir de forma negativa, triste, con ira, o que ha sido muy desagradable para mí, muchas veces también se activa el mecanismo de la ansiedad. Ahora que ya conocemos un poco mejor la ansiedad, os voy a distinguir entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. La ansiedad adaptativa sería la respuesta innata de nuestra especie que tiene como misión la supervivencia. Cuando nos encontramos en peligro, el circuito de la ansiedad se dispara, haciéndonos reaccionar de la forma más eficaz para sobrevivir. Así que la ansiedad es beneficiosa porque nos protege de los peligros. La ansiedad patológica sería cuando se dispara el circuito de la ansiedad en un momento que no es adecuado. Este momento podría ser una situación que realmente no es peligrosa. Aquí tenemos ejemplo, las fobias. La aracnofobia es la fobia a las arañas. Pero da igual qué tipo de araña. Si es una araña pequeñita, mi reacción es como si la araña me fuera a matar o me fuera a comer. Es una reacción en la que tiene peligro mi vida y realmente no es una situación real en la que tenga peligro mi vida. También puede darse cuando reaccionamos de forma desproporcionada o exagerada ante una situación que sí que es difícil o de peligro, pero la reacción que yo tengo es mucho más grande de lo que realmente se necesitaría para resolverla. En el caso de la ansiedad patológica es importante aprender a reconocerla, es decir, saber cuando la situación no genera un peligro real y mi reacción es exagerada. Para ello es muy importante tener autocontrol, saber respirar hondo, sentarme, tranquilizarme y no realizar ninguna conducta, es decir, no hacer ninguna cosa que luego pueda arrepentirme porque empeore la situación. Por lo tanto, el primer paso para controlar nuestra ansiedad es aumentar nuestra conciencia emocional. Para ello, vemos como en el esquema, primero se da una situación que genera un pensamiento. El pensamiento tiene mucho que ver con la emoción que nos provoca. Esta emoción tiene una reacción en nuestro cuerpo que va a determinar todo lo anterior, lo que hacemos. Vamos a analizar los pensamientos y nuestros miedos. Una situación puede generar ansiedad o no. Va a determinar si esto sucede los pensamientos. Porque los pensamientos tienen el poder de causar la ansiedad, agravar la ansiedad o hacerla desaparecer. Por tanto, si eres capaz de controlar y cambiar un pensamiento, tienes una herramienta muy útil para superar la ansiedad en situaciones conflictivas o problemáticas. Vamos a ver ahora qué papel tiene el miedo a la hora de activar el circuito de la ansiedad. Los pensamientos ante una situación pueden surgir en forma de preocupaciones. Estas preocupaciones son respuestas ante el miedo. Es decir, yo me preocupo cuando tengo miedo. Tengo miedo a perder algo, tengo miedo a que pase algo, entonces me preocupo. Las preocupaciones pueden tener dos efectos. Uno bueno, que sería que me preocupo y me pongo en marcha para buscar una solución, o obsesiva, preocupaciones obsesivas, que son preocupaciones que simplemente hacen que la persona piense una y otra vez en la situación peligrosa, pero no busca soluciones. Simplemente
recuerda una y otra vez o piensa una y otra vez en lo que podría pasar y en peligros posibles, pero sin buscar soluciones. Los síntomas físicos de la ansiedad son bastante desagradables. Es necesario aceptar estas sensaciones para poder controlarlas. En primer lugar, tenemos que conocer esas sensaciones. Aunque en ocasiones es complicado ser consciente de la sensación física que un acontecimiento nos está causando. Este conocimiento se obtiene con la práctica y cuanto más lo practiques, mejor lo controlarás. La técnica conocida como la aceptación de las sensaciones es la mejor para ello. Esta técnica consiste en recordar o pensar situaciones en las que he sentido ansiedad y poner la atención en lo que he sentido en mi cuerpo, físicamente. Si me ha latido el corazón más rápido, si he sentido frío, si he sentido hormigueo, ¿vale? Y cuando nos presentemos una situación de ansiedad o se nos presente una situación de peligro, pongamos conciencia en aquello que siento físicamente. ¿Qué cosas me noto en el cuerpo? Por último, vamos a atender las cosas que hacemos cuando estamos ansiosos. Prestad atención a lo que soléis hacer cuando os sentís ansiosos, para poder analizar correctamente cuáles son las consecuencias para vosotros y para los demás de estas acciones. Es muy importante que tengáis conciencia de qué cosas son las que hacéis bajo este sentimiento de ansiedad. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que hayáis entendido un poco mejor qué es la ansiedad, para qué sirve y cuando esta ansiedad no es beneficiosa para nosotros. Muchas gracias.